Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En este día estaremos predicando bajo el tema El camino hacia un avivamiento. El camino hacia un avivamiento. Y estaremos meditando en la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 11 al 15. Cuando lo tiene me confirman con un amén. Gloria a Dios. Versículo 11, leemos la palabra como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Verso 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por un día más que nos das. Gracias por este servicio que nos permites tener en este día, Señor. Permíteme, Dios eterno, como siervo inútil, poder a través del Espíritu Santo predicar tu palabra, Padre Santo, con poder, con unción. Y te pido por cada vida que está aquí presente y por todos aquellos que nos estarán viendo o nos están viendo a través de las redes sociales, que esta palabra pueda penetrar hasta el fondo de sus corazones y los pueda guiar a un arrepentimiento, a un despertar y a un avivamiento. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Hoy en nuestros días, una de las frases más famosas y usadas dentro de las iglesias, ¿verdad? Y más dentro de nuestra área pentecostal, es la palabra avivamiento. Escuchamos mucho, estamos orando por un avivamiento. ¿Qué es el avivamiento según el diccionario en su uso general? Dice que la palabra avivamiento es la acción de reanimar, intensificar o dar nueva energía a algo que estaba débil o apagado, ¿verdad? En el uso cotidiano yo recuerdo que mi mamá me decía: Marvin, anda a avivar el fuego porque tengo los frijoles hirviendo. Allá en nuestros países uno tiene la hornilla y a veces pues viene el viento y lo intenta apagar. Entonces uno llegaba a soplar y uno soplaba o traía algo para poder soplar, y aquel fuego, ¿verdad?, que estaba a punto de apagarse volvía de nuevo a reavivarse. Cuando el fuego se apagaba totalmente, habría que comenzar otro proceso. Pero el término avivar era cuando el fuego está encendido pero está a punto de apagarse. También en otros modos prácticos, por ejemplo, yo recuerdo que dentro de los compañeros de la escuela había un compañero, ¿verdad?, que había una muchacha que casi se le declaraba a él. Solo le faltaba ella declarársela y él no se daba cuenta, él era bien inocente. Y nosotros le decíamos: avívate, tenés que avivarte, o sea, tenés que despertar, tenés que reaccionar, date cuenta de lo que está pasando. Un avivamiento en el área espiritual, ese es el área secular. Un avivamiento en el área espiritual se conoce como un mover de Dios en el que el Espíritu Santo quebranta, renueva, despierta y transforma el corazón del creyente o de una comunidad, llevando al arrepentimiento, a la santidad, a la obediencia de la palabra de Dios. Un avivamiento no es solo emoción, no es solo llanto, no es solo manifestar sus emociones. Un avivamiento, el avivamiento de verdad genuino, el avivamiento tiene que traer una transformación. Vemos en muchas iglesias, generalmente hablando,
gente que es tocada por el Espíritu Santo y manifiestan emociones, lloran, saltan, gritan, ¿verdad? Y se ve aquel mover en ellos, pero luego se levantan de ahí y siguen viviendo una vida en pecado. Entonces ese no es un avivamiento bíblico, o al menos no es el corazón del avivamiento, sino que fue un tocar del Espíritu Santo que lo conmovió, lo tocó, pero aún hay un bloqueo que la persona no deja que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de su corazón, y no le da al Espíritu Santo lugar para que sea transformado. A veces le entregamos a Dios nuestras emociones. Hay gente que se quebranta al escuchar una alabanza. A veces hay gente que se quebranta con cualquier cosa. Es frágil para quebrantarse, pero son solo sus emociones. Mas sin embargo, muchas veces tiene un corazón duro, un corazón de piedra, que no se quebranta ante la palabra de Dios. De nada nos serviría que nosotros en cada servicio oráramos, lloráramos, brincáramos, hiciéramos cosas, o el Espíritu Santo nos tocara, y se ve lindo cuando en una iglesia hay un quebrantamiento, ¿verdad? Como en la vigilia que tuvimos la vez pasada, que habíamos muchos llorando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba tocando nuestro corazón. Eso es lindísimo. Pero de nada sirve si después de eso nos levantamos y seguimos viviendo una vida lejos de Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro hasta afuera. ¿Cómo se produce un avivamiento según la Biblia? Cuando el pueblo de Dios reconoce su pecado y se arrepiente, cuando hay un quebranto amargo, cuando se vuelve a la palabra, cuando se restablece la adoración genuina, la oración y la santificación, y se vive en obediencia, y en él surge una pasión por servir. Muchos comparan el avivamiento cuando tuvimos nuestras primeras etapas de recién convertidos, cuando había un fuego dentro de nosotros que éramos imparables. Cuando orar media hora, una hora, el tiempo pasaba rápido porque teníamos aquella hambre y aquella sed de la presencia de Dios. Cuando no nos importaba qué tan lejos vivíamos, pero estábamos en el servicio, a todos los servicios posibles. Cuando queríamos ni siquiera ir a dormir, porque queríamos estar leyendo la palabra. Hoy en día se ha perdido mucho. Hoy en día es nuestro celular quien nos está absorbiendo todo. Y digo no, es porque me involucro, porque yo no soy más que ustedes. Hoy en día, ¿verdad? Vamos al baño y el celular no lo podemos dejar en la mesa, o tiene que estar con nosotros. Y estamos ahí, estamos viendo otras cosas y otras cosas. Pero qué lindo fuera que hasta en el baño tuviéramos una Biblia, mientras estuviéramos ahí, estuviéramos leyendo la palabra, y que estuviéramos tal vez comiendo y estuviéramos leyendo esto y compartiendo la palabra de Dios. Cuando ese avivamiento, cuando ese fuego del Espíritu comienza a apagarse lentamente en nosotros, le perdemos el interés a las cosas espirituales y las sustituimos con otras cosas. No necesariamente nos vamos de la iglesia, nos vamos del evangelio. Seguimos ahí, pero otras cosas toman el lugar. Ya gastamos más nuestro tiempo viendo televisión, viendo películas, viendo series, en otros pasatiempos, y poco a poco, sin darnos cuenta, cada día le vamos quitando más el tiempo a Dios. Y después nos preguntamos por qué Dios no oye mi oración, por qué yo en los cultos veo que la gente se goza y yo no siento nada. Es porque el Espíritu Santo está contristado. Y es un indicativo que necesitamos volver a despertar y a buscar un avivamiento. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, un cambio, una transformación, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vivimos en una era en donde hay más iglesias cristianas que nunca. Usted va a un pueblo, iglesia cristiana, a la par iglesia cristiana. Es como los restaurantes. Si usted va a Plainfield, hay un restaurante a la par del otro.
Hay tantas iglesias cristianas a morir. Y yo me he fijado que conforme llegó el modernismo, muchas iglesias ya no parecen un templo consagrado o un templo diferente. Por ejemplo, hay iglesias que son grandísimas es un cuarto oscuro con 1.000.000 de luces por todos lados, de todos los colores. Hay más bocinas y speakers que a saber qué. La gente anda grabándolo a uno porque como todo va en vivo. Y yo he visto gente que está queriendo adorar a Dios y abre el ojo y ahí le tienen la cámara enfrente, porque todo es redes sociales también, ¿verdad? Hay tantas luces de colores y todo que uno ya no sabe si está en un lugar que es un concierto, una discoteca, o es un lugar asignado para servir a Dios. Y mucha gente dice, somos una iglesia que está en avivamiento. Muchas iglesias se autodenominan iglesias de avivamiento porque los servicios son eufóricos, ¿verdad? La música a todo volumen y suena y truena y la gente y se goza y todo. Pero a veces hay más énfasis en las emociones y experiencias personales que en la palabra de Dios. A veces las predicaciones pasan media hora, 40 minutos, pero el super predicador que tienen ni siquiera tocó la Biblia. Fue más hablar de sí mismo, fue más hablar de sus propias emociones, pero la palabra no se está predicando. Y lo único que nos va a sanar nuestro corazón infectado de pecado es la palabra de Dios. Si usted se hace una cortada profunda y usted dice, no me la voy a sanar, solo le pone una venda encima y se la soba suavecito así, usted corre el peligro que esa cortada se le va a infectar. Pero si usted le echa alcohol rapidito y la trata, le da un tratamiento, le va a doler mucho, y más va al doctor y se la va a coser, le va a doler, pero va a cicatrizar. A mucha gente le están vendiendo el cuento que son iglesias de avivamiento por el ambiente que se mueve, pero no hay palabra que se predique. Muchas veces le dan más exaltación al hombre que a Dios. Dice, vamos a tener una noche de avivamiento, pero necesitamos traer a alguien ungido de afuera porque hay alguien que en ese varón él carga la presencia de Dios. Y si él no viene, no va a ser igual. Y lo traen de donde quiera que sea, y el tipo viene y que él es el que trae la unción, ¿verdad? Y el tipo está, y el tipo dice, aquí tengo mi pañuelo, se seca su sudor, y quien lo toca va a recibir el poder del Espíritu Santo. Y la gente ahí está haciendo fila porque carece del conocimiento de la palabra de Dios. Hay tanta idolatría. Nosotros condenamos a otra religión porque son idólatras, pero hoy en día en las iglesias cristianas hay tanta idolatría con el hombre. Hay iglesias que si el pastor no pudo llegar al servicio, se vuelve loco y la iglesia no funciona. Las iglesias es que no está el pastor. Van a haber servicios que los pastores no van a estar. Tal vez se enfermaron, tal vez pasó un accidente, pasó lo que sea. Para eso hay personas delegadas. Pero es que ahora no predicó el fulano de tal, es que ahora no tocó el hermano tal. Y hay tanta idolatría con el hombre. Veíamos con la pastora en estos días un reportaje de un muchacho cristiano que estaba visitando las 5 o más mega iglesias de Estados Unidos. Y había una que la gente hacía fila 2 horas antes que el servicio comenzara, en pleno sol, la gran fila. Y el servicio, el tipo ni predicaba, pura motivación, pura bendición. Yo digo, wow. Y en muchas de nuestras iglesias la gente hasta tarde llega al culto, y estos tipos 2 horas antes del culto. Hay tanto falta de arrepentimiento. Hay gente que toma decisiones, viene al altar, se entrega a Cristo, dice voy a hacer esto, tomo la decisión de hacerlo, pero nunca toma la decisión de arrepentirse genuinamente. Cuando no hay una ruptura con el pecado ni cambio de conducta, no hay un verdadero avivamiento. El avivamiento bíblico produce una transformación verdadera y comienza con nosotros. El avivamiento comienza con nosotros mismos. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo.
Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Cuando lo tiene me confirma con un amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le aconseja a Timoteo: aviva el don de fuego, que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Hay moveres del Espíritu Santo que se denominan avivamientos, que son grupales, congregacionales. Por ejemplo, en el 2013 en Asbury, Kentucky, en una universidad, pasaron 16 días la gente que estaba orando, adorando a Dios. No sé si vio las noticias, 24/7. Y wow, la gente decía: qué avivamiento. Pero la pregunta es: ¿a dónde está toda esa gente ahora? ¿Será que se está congregando? ¿Será que realmente se convirtió en un discípulo de Cristo, o solo fue un avivamiento nada más superficial? El avivamiento que más debemos buscar es el personal, que avivemos el fuego que está dentro de nosotros. Yo no sé usted cómo se siente espiritualmente, si usted siente que necesita un avivamiento. Yo necesito un avivamiento todos los días de mi vida, porque hay tantas cosas que se levantan contra nosotros como cristianos. El ataque del enemigo, la lucha entre la carne y el espíritu, los problemas, las situaciones de todas áreas, y eso nos cansa y nos debilita. Y necesitamos, a veces eso viene a apagar nuestro fuego, y necesitamos un despertar, necesitamos un avivamiento. Dice, el estilo de vida que estamos manifestando. ¿Qué estilo de vida estamos manifestando? ¿Estamos en avivamiento o estamos dormidos espiritualmente? Aquí escribí algunas características basadas en textos bíblicos de alguien que está dormido espiritualmente y que necesita un despertar y un avivamiento. Es alguien que cae en tentación fácilmente y ya no siente dolor en su corazón. Si nosotros caemos en la tentación tan fácil, pecamos y ya no sentimos ese dolor, esa convicción en nuestro corazón, estamos dormidos espiritualmente y necesitamos despertar. Cuando no tenemos pasión por orar, por leer la palabra, si a usted le da aburrimiento abrir la Biblia y leerla. Cuando yo recién me convertí, había un hermano que decía, imagínense las técnicas que daba para dormir. Hoy si lo veo lo voy a reprender, porque en aquel tiempo no sabía. Y decía: mi hermano, yo cuando no puedo dormir, ¿sabe qué hago? Abro la Biblia, solo comienzo a leer y me duermo. Esa era la técnica que él daba para poder dormir. Y yo decía: voy a ver si la practico. Y cabal, yo a veces me ponía y se me dormía. Ahora entiendo, ¿verdad?, cuánto daño causa la ausencia del conocimiento en la palabra. Cuando ya no tenemos pasión por congregarnos, cuando ya no tenemos pasión por servir, cuando no tenemos pasión por la santificación, y cuando ya no nos interesa obedecer la palabra de Dios. Si todo esto nosotros lo estamos experimentando, hermano, necesitamos despertar. Necesitamos un despertar urgente y pedirle al Espíritu Santo. Y ahí es donde a veces nosotros no entendemos, pero a veces cuando Dios nos habla de una manera y de otra, y nosotros no despertamos, a veces Dios permite que pasen situaciones difíciles a nuestra vida para que nos sacudan. Y uno a veces no entiende, pero Señor, ¿por qué provocaste esto en mí, Señor? ¿Por qué? Porque Dios dice: yo te estaba intentando, ¿verdad?, llamar tu atención y tú te estabas durmiendo. Cuando alguien se está durmiendo y quiere despertarlo, yo a veces cuando estoy despertando a mi niño, ¿verdad? Bueno, me enseñaron una técnica en El Salvador, pero es muy violenta, que le tapaban a uno la nariz y despertaba, o le echaban sal en la boca. No sigue estos consejos, pero usualmente a uno lo mueven bruscamente para que despierte, o le pegan así. A veces Dios necesita con nosotros hacer eso. Por eso que Dios a veces permite situaciones difíciles, porque ahí, Dios mío, ¿qué está pasando? Y despertamos y volvemos a la oración y volvemos a la palabra, porque sentimos que tenemos necesidad de Dios. Samuel fue un hombre que Dios utilizó para un avivamiento.
Mire, Samuel, hermano, desde que estaba chiquito, que su papá Elcana con la mamá Ana lo llevaron con el sacerdote Elí, desde pequeñito al templo, ahí lo consagraron y ahí lo dejaron. Él estuvo sirviendo hasta el texto que leímos que él juzgó a Israel porque fue un juez. Samuel fue profeta, fungió como un sacerdote, aunque la Biblia no dice directamente el sacerdote Samuel, pero él presentó sacrificios, porque a veces no necesitamos un título para poder trabajar. Yo buscaba dónde dice el sacerdote, pero no dice, más se enfoca en el profeta Samuel, o incluso aquí solamente dice Samuel. Deja a un lado el título. Hay gente hoy en día que solo con títulos trabaja. Si usted lo va a invitar a la iglesia, usted tiene que presentarlo como el doctor en ciencias bíblicas, doctor, reverendo, apóstol, profeta, querubín, serafín, hasta el nombre. Y si uno no les dice todo eso, se ofenden. No necesitamos un título para poder servir. Hay gente que si usted no le da un título, una posición en la iglesia, no sirven. Tenemos que servir, tengamos un título o no lo tengamos. Y el profeta Samuel llama al pueblo a un arrepentimiento. Ahora, Samuel hace que ese pueblo vuelva de nuevo a los caminos de Dios. Vamos en la vida a tomar dos decisiones. Vamos a ser de los que provocan un avivamiento en otros, o sea, de los que tienen el fuego encendido y están animando a otros, o podemos irnos por el otro camino, de los que estamos dormidos y necesitamos que los otros nos despierten. Esos dos caminos vamos a tomar. Porque es increíble que dos cristianos se pueden haber convertido el mismo día, tener los mismos años en el evangelio, y uno es ferviente y el otro no. Tienen al mismo Espíritu Santo, tienen la misma palabra, tienen lo mismo, pero uno busca más que el otro. Y uno tiende a dormirse y el otro al ser el que despierta. La pregunta es nosotros, ¿qué quiere ser usted? De aquellos varones y mujeres que marquen la diferencia en este siglo y sean aquellos que Dios utiliza para traer un despertar y un avivamiento, o de aquellos que se duermen y necesitan que lo estén despertando. Esa respuesta solo nosotros la podemos responder y se va a desarrollar de acuerdo al estilo de vida que nosotros vivamos. Vea lo que dice el versículo 11: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En el diccionario hebreo, Ebenezer son dos palabras. Eben significa piedra, Ezer significa ayuda, socorro y auxilio. Cuando se ponen juntas, Ebenezer significa piedra de ayuda o piedra del socorro o del auxilio. Hasta aquí, la frase hasta aquí nos ayudó Jehová, Samuel la levantó como un monumento para recordar que la victoria no fue producto de la fuerza militar de Israel, sino de la ayuda de Dios. Cuando ellos vencieron a los enemigos y él puso esa piedra ahí y le puso Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, cada vez que ellos pasaran por el camino y vieran esa piedra, se iban a recordar, esa piedra visible les iba a recordar la fidelidad de Dios. Ahora la Biblia dice en 1 Corintios 10:4, y esto solo lo cito nada más: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que ahora en la gracia, esa piedra que puso Samuel es un simbolismo de Jesucristo, que Él es nuestra roca de ayuda. Él es el que dio su vida en la cruz y el que dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él es Jesucristo, nuestra roca, en donde nosotros debemos de construir nuestra vida sobre la roca. Pero también a nosotros se nos llama roca. Usted es un Ebenezer y yo. Nosotros somos una prueba visible de la fidelidad de Dios. Usted sabe que
Cada vez de que usted y yo pasamos por un momento de escasez y nos sentíamos derrotados, que ya no había solución, algunos se fueron al mundo, pero otros permanecieron porque Dios los ayudó, Cristo los ayudó y permanecieron firmes. Eso significa que usted y yo somos una evidencia, somos una evidencia de la fidelidad de Dios. Hubieron tantos matrimonios que estuvieron a punto de divorciarse por problemas, pero Dios los ayudó. Y uno puede decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Y usted no se separó porque Cristo, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sostuvieron. ¿Cuánta gente por un problema del ministerio estuvieron a punto de dejarlo todo? Pero hasta ahí Jehová los ayudó. Hasta ahí la fidelidad de Dios estuvo con nosotros. Si hoy en día usted está sentado aquí escuchando la palabra de Dios y no está allá afuera, es porque Dios ha sido fiel con usted. Porque usted está aquí y yo, no porque nosotros seamos fuertes o seamos buenos, es porque su misericordia nunca han decaído y la fidelidad de Dios está siempre con nosotros. Verso 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días. El verso 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Verso 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo de su vida. ¿Qué vemos en este cuadro? Un avivamiento. Vemos a Israel venciendo a sus enemigos. Vemos a Israel levantando un monumento para recordar que la fidelidad de Dios estuvo con ellos. Vemos que recuperaron las ciudades que perdieron de los filisteos, y vemos a un Israel experimentando un tiempo de paz. Eso era un avivamiento total para ellos. Porque cuando ellos no hacían todo esto, estaban siendo oprimidos, no tenían bendición material porque los enemigos se llevaban los frutos. El pecado hacía que Dios se alejara de ellos, que la mano de Dios estuviera en contra de ellos. Y eso no es un avivamiento. Pero para que haya un avivamiento tiene que haber un despertar. Subamos un poquito más para arriba, atrasemos la historia, vamos a ver el despertar. El versículo 7, siempre de ese capítulo, el versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 7, pero subimos hasta el verso 3. Dice, habló, esto es, adelantamos el cassette, avivamiento. Pero para que eso sucediera, tuvo que haber un despertar. Ahora retrocedamos hacia atrás y vamos a ver qué camino tuvo que llegar Israel para llegar al avivamiento, el cual es el tema de este sermón. Verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Estaban viviendo en idolatría. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vea cómo estaba Israel durmiendo espiritualmente. En primer lugar, estaban viviendo lejos de Dios, porque le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis. O sea, que ya este Jehová, ellos se habían ido, no físicamente, porque ellos seguían practicando la ley, seguían yendo al templo, pero a la misma vez estaban sirviendo a los dioses falsos. Entonces ellos físicamente estaban ahí mismo, pero espiritualmente se habían alejado de Dios. Por eso dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Luego dice: su corazón estaba corrompido por el pecado. Por eso Samuel les dice: preparen su corazón. Les dice: y preparad vuestro corazón a Jehová. Israel estaba viviendo una doble vida. Seguían sirviendo a Jehová, pero también servían a dioses falsos. Por eso que él les dice: y solo a él servid. Cuando le dice y solo a él, implica de que ellos estaban sirviendo a los dioses falsos, dentro de los cuales se menciona Astarot. Ahora, la primera cosa que le dice Samuel es volverse a Jehová. Esto significa un arrepentimiento. Usted puede estar dentro de la iglesia físicamente,
pero espiritualmente estar lejos de Cristo. Por eso es que cada día necesitamos un arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento consta de dos fases. Una acción inmediata, que es abandonar el pecado inmediatamente. El verso 4, si usted lee, ellos lo hicieron. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Fase 1 del arrepentimiento, una acción inmediata. Fase 2, que es la más difícil, una permanencia continua. Por ejemplo, viene acá alguien que está hundido en el alcoholismo y todavía viene medio ebrio, viene a Cristo, lo toca la palabra y se convierte. Ya al regresar a su casa, ya no va a tomar otra vez para quitarse la cruda, porque él dice: no, yo inmediatamente dejo el alcohol. Esa es la acción inmediata, pero no consta solo de eso. Después viene permanecer lejos del alcohol toda su vida. Esa es la permanencia continua. Pero muchos llegan a Cristo, no solo del alcoholismo, practicando muchos pecados, se conmueve su corazón, son movidos por la palabra, se entregan a Cristo, se bautizan, sirven. Pero al pasar de los años, en el principio se preocupan por su vida espiritual y dejan, ¿verdad?, no se acercan a nada que tiene que ver con aquello que los haga caer de nuevo. O sea, se santifican. Todo aquello que ven en la televisión que los puede contaminar, lo apagan o lo cambian, porque ellos están tan desesperados por santificarse. Pero cuando pasan los años, dejan de tomarle importancia a la santificación y a la búsqueda de Dios, y ya le bajan un poquito a la intensidad. Y aunque van creciendo ministerialmente, porque ya tienen privilegio, ya cantan, ya tocan, ya predican, pero dejan a un lado la santificación y descuidan la permanencia de permanecer en santidad. Y por eso usted escucha muchos problemas en las iglesias. O que el pastor era mujeriego, pero mira, volvió a caer en adulterio. O que fulano le gustaba tomar, volvió a la bebida. ¿Por qué? Porque mira, hermano, la vida del cristiano es una lucha diaria, día con día. Todos los días tenemos que nosotros pelear contra los deseos de nuestra carne. Aunque estemos bautizados por el Espíritu Santo, aunque tengamos muchos dones, nunca tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. Porque si descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a ser más vulnerables a la tentación y vamos a fallar. Y antes éramos inconversos, practicantes del pecado, y después vamos a ser cristianos practicantes del pecado. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Vea lo que dice Romanos 6:22. La santificación tiene que ser un fruto diario. A veces nos enfocamos solo en el fruto del amor, de la fe, de la paciencia, pero vea lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa santificación? Santificación significa dejar el pecado y consagrarme a Dios para servirle a Él. Cuando nosotros entendemos que nosotros fuimos llamados no para estar sentados, sino para servirle a Dios, nuestra vida va a cambiar. O sea, no es la santificación o la consagración no significa solo ya abandonar el pecado. No, yo estoy en santidad y ya no peco, pero después tengo que consagrarme a Dios para servirle a Dios. Mucha gente deja el pecado, vive en santidad, pero no quiere servir. La santificación consta de dos partes: apartarse del pecado y acercarse a Dios, consagrarse a Él para decirle: heme aquí, Señor, ¿a dónde puedo servir? Muchos creen que es simplemente aceptar a Cristo, bautizarse, servir y ahí termina todo. Es una lucha constante porque el enemigo le va a tirar con todo. Póngame en la pantalla Hebreos 2 del 1 al 3.
Vea cómo el autor de los Hebreos le escribe a esta audiencia y le recuerda algo que nosotros tenemos que recordar cada día. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más chispa, con más prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando dice la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se refiere a la ley. Que si la ley condenaba el pecado, también ahora en nuestro tiempo, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y a veces lo que nos pasa, por eso es que necesitamos un avivamiento, es porque el primer amor lo descuidamos, se nos fue, y ya no tenemos diligencia para volverlo a recuperar. La peor cosa que nos puede pasar es cuando ya no sentimos interés de arreglar lo que está dañado, cuando ya nos acostumbramos al estilo de vida que tenemos, espiritualmente hablando. No hay peor cosa cuando una persona dice: yo estoy bien así. Y yo me ponía a reflexionar cuánto he crecido desde que acepté a Cristo hace 14 años hasta ahora. Porque el predicador, mientras está preparando el sermón, el Espíritu Santo lo está machacando también. Y a veces, cuando recién nos convertimos, no teníamos conocimiento teológico de nada, pero sí teníamos pasión por orar, por leer, por servir. Y a veces, con el pasar de los años, crecemos ministerialmente, como decía, alcanzamos estudios teológicos, títulos, pero descuidamos lo primero, que es esa relación personal con Dios, que tiene que estar fuerte cada día. El verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot. Y dice: y preparad vuestro corazón a Jehová. Y después dice: y solo a él servid. Otro paso es preparar el corazón. Vea que el texto no dice dejar los dioses ajenos y servir. Antes, entre el arrepentimiento y el servicio, en medio está preparar el corazón. Dice que la palabra hebrea para preparar significa kun, K-U-N, significa establecer firmemente, afirmar, hacer firme, estable, disponer correctamente, preparar con intención definida. Cuando dice preparar vuestro corazón, significa enderecen lo que está torcido para agradar a Dios. Antes de servir, tenemos que arreglar lo que está torcido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por estar practicando la idolatría, su corazón se enfermó y se infectó, se ensució de pecado. Y no podían simplemente bajar las imágenes, dejar los dioses y ponerse a servir. Dios le dice: antes de que usted se me ponga a servir en mi casa, tiene que preparar su corazón. Amada iglesia, nosotros nos contaminamos todos los días. Nos contaminamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con sueños raros. Cuando nos enojamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, de todas maneras nuestro corazón se turba y se ensucia. El llamado, antes de que usted venga aquí a ejercer un privilegio, tiene que preparar su corazón. Y todos, desde los que sirven atrás con mujeres, tuvieron un mal día, no les dio tiempo de orar, se sienten mal. Antes de que usted llegue acá, tiene que presentar su corazón, prepararlo en oración y pedir al Señor que lo limpie. Porque si nos acostumbramos a ministrar los privilegios, vengamos como vengamos, vamos a ir intensificando. Después usted va a estar casado con 7 mujeres y va a venir a predicar aquí como que si no está pasando nada. Necesitamos preparar nuestro corazón. Eso es para todos los que servimos.
Hay muchas iglesias que cuando alguien recién se convierte, pero le ven un talento, wow, se ve que se expresa bien. Este es predicador. Inmediatamente lo ponen a predicar. ¿Qué voz tiene? ¿Escuchaste al hermanito cantando? Recién convertido y lo ponen a cantar. Ese es el error más grande que se puede cometer en una iglesia. Cuando una persona es recién convertida, antes de servir tiene que pasar por un discipulado de preparación. A mí me pusieron a predicar a los meses de convertido. Y yo ahora reconozco, porque el pastor de general de ese tiempo me dijo: siervo, escuché su testimonio, usted tiene buen dominio del escenario, me dijo. Usted, me dijo, es chistoso, pero es duro. Usted tiene esa capacidad, usted es un gran predicador. Y así comencé yo predicando la palabra. En los buses, cuando iba para Chalate, en cualquier lugar. Pero mi corazón no estaba preparado todavía, porque yo todavía estaba atado a muchas cosas todavía. Y eso me causó un daño. Y en un ministerio se comienza con lo poco, solo porque el tipo sabe cantar y ya pasó por el discipulado. Tiene que venir un tiempo de preparación hasta que él pueda ejercer ese privilegio. Y no se diga con la palabra. Cuando alguien cae en disciplina, hay iglesias que cuando alguien cayó en algún pecado y lo disciplinaron por un año, ahí está, sigue viniendo los cultos y no pasa nada. Después lo ponen a servir. Desde que entra en disciplina, los pastores, los líderes tienen que visitarlo y tienen que orar por él y tienen que volverlo a preparar con la palabra, con otro discipulado, porque necesita preparar su corazón. Y luego dice después, para que sí, y solo a él servir. Habla de la fidelidad del servicio, solo a Jehová servir. Esto era lo que hacían los israelitas. Si tenían 2 horas, en vez de darle 2 horas a Jehová, el Dios verdadero, le daban 1 hora a Jehová. Y yo me imagino, ¿verdad? En mi mente me imagino que estaban ahí tal vez llevando su corderito para la ofrenda o lo que fuera. Apúrese, sacerdote, apúrese que me tengo que ir. Y hacía la carrerita, ¿verdad? Presentaba su sacrificio y me voy a presentarle sacrificio al Dios falso. Estaban un tiempo con el Dios verdadero y un tiempo con el Dios falso. Eso denota que no había fidelidad para con Dios. Y Samuel les dice: solo a Jehová servid. O sea, el 100% se le tiene que dar a Dios, no el 50%. Ellos estaban dando el 50%. 50% a Jehová y 50% a los demás. ¿Cómo lo aplicamos eso a nuestras vidas? Y voy a parar aquí. Muchas veces nosotros, en el área que estamos sirviendo, no estamos dando el 100%. Le estamos dando tal vez el 50, el 60 y el 70%, porque no tenemos un compromiso realmente con Dios. Lo que nos compete cuando servimos es preparar nuestro corazón, asegurarnos que estamos bien espiritualmente. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos estamos consagrando a Dios todos los días? ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida de oración delante de Dios? Si le dedicamos más tiempo, mire, en un trabajo secular, si usted no da el 100%, lo siento mucho, pero lo despiden. Y en las cosas de Dios es mejor. Dios demanda el 100% de nosotros. Que tengamos una preparación antes de venir acá y que realicemos nuestro ministerio con excelencia. Que si tenemos 3 servicios a la semana y usted tiene que servir, venga a los 3 servicios. Esforcémonos. Cuando no lo estamos haciendo, es cuando no le estamos poniendo interés a las cosas de Dios. Pongámonos de pie. Dios necesita fidelidad de nosotros. Demanda fidelidad. Cristo en la cruz del Calvario no dio solo una parte de sí, lo dio todo. Así Él también demanda de nosotros una entrega total. Dios demanda que usted le entregue sus emociones, pero también su corazón. Que cada día vengamos delante de su presencia
Por eso lo dejo con esta inquietud. ¿Cómo está su vida? ¿Usted está en avivamiento o necesita un despertar? Si usted dice yo estoy en avivamiento, siga cuidando ese estilo de vida. Si usted dice yo necesito un avivamiento, no comience mañana, comience desde hoy, reconociendo que lo necesita, pidiéndole perdón a Dios y dejando que el Espíritu Santo lo moldee. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por haberme permitido, Señor bendito, traer esta palabra que ha confrontado mi vida y también la de todos los que hemos estado escuchando, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, que podamos tener un avivamiento en nuestro corazón. Te pido por aquellos, Dios eterno, que nos están viendo a través de las redes sociales. Te pido, Padre Santo, que tú los ayudes también, Dios eterno, a que puedan entregarse a Cristo, Señor, a que cada día puedan tener un despertar espiritual, Señor bendito, y que puedan estar en avivamiento, Dios eterno. Glorifícate en cada vida de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.